alguna ocasión tendremos que salir de ahí, pero vamos a tratar de meditar en esto. Déjenme platicarles un poquito sobre este pasaje. Este pasaje realmente, por lo menos a mí, me sorprendió. A pesar de que, al igual que todos ustedes, lo hemos leído en muchas ocasiones, es sorprendente que la poca atención que le prestamos a la palabra de Dios. Yo inicié el día de ayer, ayer inicié a tratar de componer esto. Digo, lo que había en mi cabeza, no lo que está escrito, sino lo que había en mi cabeza. Y no pude. Y hoy me puse simplemente a subrayar en una de las Biblias que tengo. Y recordé mis tiempos de estudiante. Dije yo, casi pido una brocha para subrayar. Todo está subrayado. Juan 21, del 1 al 14. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que ponerle atención a Dios. Les pido que me acompañen para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento estamos sumamente agradecidos. Señor, nos damos cuenta de que tu santa palabra, Señor, es para nosotros. Es parte de una historia que sucedió en el tiempo pasado, pero es tan actual que nosotros somos parte de esa historia que se está desarrollando en este tiempo actual y nos está pidiendo que nosotros atendamos el mensaje que hay en ella. Señor, nos vamos a dar cuenta de que existen muchas similitudes entre lo que vivieron estos hombres que están mencionados aquí y nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta de lo importante que es aplicar esto a nuestras vidas. Lo vamos a escuchar, pero te pedimos que tú trates con nuestras vidas, trates, Señor, con nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que nosotros podamos entender lo que tú has dejado escrito para nuestras vidas. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces el texto ya lo tenemos, Juan 21, del 1 al 14. Cuando nosotros leemos esto, nosotros decimos, bueno, ¿y qué quiere? Si fuéramos muy técnicos, diríamos, esta es la primera parte de un epílogo, y nos quedaríamos en la misma, porque yo tuve que consultar qué es un epílogo, no sé ni qué es, pero los que sí saben dicen, esta es la primera parte del epílogo. El epílogo es como el resumen final, es esas partes de que nosotros a veces no queremos ni leer porque ya nos imaginamos cuál fue. Pero aquí está escrito para que no tengamos que imaginarnos nada. Y nosotros podemos resumir, al leer, al recordar el Evangelio de Juan en estos versículos, nosotros podemos concluir, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en su obra. Y nosotros tenemos que atender a que en medio de todo lo que hemos leído en las varias ocasiones que hemos leído el Evangelio de Juan, lo podemos concluir también de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo llama a un hombre, le pide dos cosas: que venga y que muera a sus deseos del pasado. Entonces nosotros tenemos ese entendimiento y nosotros nos damos cuenta y le pedimos a Dios que nosotros podamos ser verdaderamente obedientes. El Señor Jesucristo, nos llamó a la salvación y eso nos encantó. Dos, aquí está donde empezamos con dificultades. Nos llama a servirle y nosotros en nuestro viaje por la vida cristiana
podemos definir nuestro viaje de dos maneras: o sigo mi camino o sigo el camino del Señor Jesucristo. Solamente esos dos caminos existen. En el camino que nosotros trazamos vamos a encontrar muchas dificultades. Entonces nosotros nos preguntamos en este momento, ¿pero cuál es el mensaje para mí? El mensaje espero que sea también para ti, pero para mí fue el siguiente: ¿cómo debemos nosotros, los creyentes, vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo? ¿Cómo debemos nosotros, los creyentes, vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo? Cuando se hace una afirmación de esta magnitud, uno se pregunta, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿De qué manera estoy viviendo? Cosas que todos sabemos y que no vamos a sorprender a nadie. El Señor Jesucristo es el Salvador. Y el Señor Jesucristo nos llama a abandonar nuestra vida ordinaria, nuestra vida común, para seguir una vida que nos lleva en el mismo camino que va Él, un camino que lleva a la vida eterna. Ante este llamado, el llamado a la salvación, todos hemos dicho: recibo a Jesucristo en mi corazón. Esa no es dificultad. La dificultad empieza cuando el llamado es diferente, cuando el llamado es al servicio, o cuando el llamado involucra dejar todas las cosas que he hecho y seguirle fielmente a Él, de una manera tal que es evidente ante los demás. Pero no lo hacemos para que sea evidente ante los demás, lo hacemos para agradar al Señor Jesucristo. Ahorita en este pasaje, los que tratan de analizarlos encontraron 3 porciones. Yo primero me encontré 2 y luego me encontré 3. Capaz que si sigo estudiando me encuentro más, ¿verdad? Y esas 3 se subdividen en muchas más. Vemos primero los primeros versículos, 4 o 5 versículos por ahí aproximadamente, el plano circunstancial. Posteriormente vemos el potencial humano y finalmente el poder divino. Esto es lo que está en este pasaje. Está muy amplio, les dije, yo dejé mi Biblia subrayada con brocha. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿qué es esto del plano circunstancial? Nosotros nos damos cuenta, nos quiere llevar a entender qué era lo que estaba sucediendo cuando empieza el versículo número 1. El versículo número 1 dice 3 palabras importantes, 3 palabras donde nos sitúa en circunstancias. Después de esto. Y nosotros tenemos que atender a esto. Dios, ¿a qué se quería referir cuando dijo después de esto? Y nosotros nos vamos y como estudiosos, como hombres y mujeres que meditan en la palabra de Dios, entendemos perfectamente a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a lo previo. Para no hacerlo tan largo, vamos a decir que a lo que sucedió en el capítulo número 20. ¿Qué sucedió en el capítulo número 20? Estuvo la resurrección, la aparición a María Magdalena, la aparición a los discípulos y la incredulidad de Tomás. Esto es lo que hay en el número 20. Esto nos muestra. Cuando nosotros nos imaginamos a los discípulos viviendo estas circunstancias, pensemos en nosotros, imaginémonos a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos en esas circunstancias? El Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Maestro, nuestro discipulador, nos estuvo diciendo, yo ya me voy, conmigo van a hacer esto, conmigo van a hacer aquellos. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en esas circunstancias, ubicarnos en ese, como dijimos, plano circunstancial.
tenemos que ubicarnos cuáles eran los sentimientos que tenían ellos, los miedos, las contradicciones, los pensamientos, qué les hacía, qué realmente estaba sucediendo entre ellos. Dice la palabra de Dios, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Y nosotros decimos, ¿y eso? Esto es importante porque nos damos cuenta de algo. Después del evento más importante del cristianismo, la resurrección Jesucristo, Él no era reconocible si no se manifestaba Él mismo a las personas con las que quería. Nosotros tendríamos que decir, ¿de dónde se saca esto? Juan 21:4, ahí estamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó, Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo? Tanto tiempo y no sabían que era Jesús. Después de la resurrección no tenía que manifestarse. Juan 20, pero el versículo 14, para darnos cuenta de esto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Si nosotros vemos esto, ese 20:14, nosotros decimos, ¿quién es este? ¿Quién es el del 20:14? Se volvió y vio a Jesús. ¿Quién? ¿Quién se volvió? Ahí está, lo tenemos. ¿Cómo es posible que no reconociera a Jesucristo? Se sirvieron leer el versículo 13, 12, 11, 10 y se dieron cuenta. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta que ese era el Señor Jesucristo? Hay otra, Lucas 24, 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No solo en el ámbito físico era esto una verdad. Nos damos cuenta que también espiritualmente fue una realidad en este tiempo. Y nosotros tenemos que atender a este principio que encontramos en la palabra de Dios para poder afirmar lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, que no sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios va a poder decirle a Jesucristo, Señor. Necesitamos la dirección de Él. No lo estoy inventando, lo podemos encontrar. Primera a los Corintios 12:3. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. De acuerdo, completamente. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder decir eso del Señor Jesucristo. Y luego aquí nos meteríamos en un gran problema hablando de eso que nosotros conocemos, de eso que hemos estudiado, pero que necesitamos vivir, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros recordamos otros, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe esas cosas. ¿Por qué? Porque para él son locura. Nosotros, y no las puede entender porque se requiere el Espíritu Santo. Se requieren de discernir espiritualmente. Otra situación, otras circunstancias. Junto al mar de Tiberias. Aquí nosotros suponemos, porque leemos, que hay alguna situación que debemos aclarar. ¿Por qué estaban aquí, junto al mar de Tiberias? Ahorita vamos a ver por qué nos estamos haciendo este tipo de cuestionamientos, pero nosotros tenemos que ubicarnos aquí para nosotros.
¿En dónde estamos parados nosotros? ¿En dónde estamos parados? Y no me refiero solo a físicamente, también en nuestro crecimiento espiritual, también en nuestra obediencia a la encomienda que nos ha dado el Señor. Aquí vemos una insinuación. ¿Cuál insinuación vemos? Las cosas no estaban del todo bien. Esa no es la ubicación en la que ellos tenían que estar. Dice que estaban junto a un mar, junto a un lago, junto a un gran depósito de agua. Pero recordemos, se les había dado una instrucción. Mateo 28, 16. ¿Cuál era la instrucción que se les había dado? Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor Jesucristo les había ordenado que estuvieran en un lugar y en este momento estaban en otro. Y nosotros ahorita dijimos, es una insinuación para ellos, pero también es una insinuación para mí. ¿Dónde estás parado? No solo físicamente. ¿Dónde estoy parado? Física, mental, emocional, social y espiritualmente. ¿Dónde estoy parado? Y para hacerlo más concreto, ¿estoy en el centro de la voluntad de Dios o estoy fuera de ese centro? ¿Estoy siendo obediente o estoy haciendo mi voluntad? ¿En dónde estoy? Ellos descendieron al lago. ¿Quién los condujo al lago? Por lo que aparece aquí en el versículo 2, viene en primer lugar el nombre de uno de los discípulos. Dice Simón Pedro. Y recordamos cómo era Simón. Y decimos Simón era impulsivo, era de un carácter, dicen por ahí, ¿dónde está? Ya está arriba. Era de carácter débil. Totalmente, porque se dejaba dominar por su explosividad. Entonces, él posiblemente uno pensaría, ¿por qué se movió del lugar donde tenía que estar? Tenemos que recordar esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes que morir a tus deseos. Esto lo tenemos que recordar. Ahora, eran 11, pero aquí nada más están 7. ¿Por qué solamente están 7? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los otros? Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos circunstancias y cada uno, si nosotros pudiésemos en este momento explicarlas, nos llevaríamos un buen tiempo, pero quisiera que pensaran en sus circunstancias. Hay circunstancias de enfermedad, hay circunstancias de dificultades sociales, dificultades conyugales, dificultades financieras. Hay muchas cosas que estamos viviendo. Estos también vivieron muchas circunstancias. En cada una de nuestras circunstancias tenemos que estar seguros, Dios está presente. Me esté pasando lo que me esté pasando, Dios está presente. Y en medio de esas circunstancias que no sé qué hacer, Dios tiene planes para mí. Entonces yo tengo que encontrarlo. Ya hemos visto entonces el plano de las circunstancias, el plano circunstancial. Vamos a ver el potencial humano donde a veces, muy seguido, tropezamos mucho. A alguien se le ocurrió decir, vamos a esto, versículo 3. Voy a pescar. ¿Qué tiene que ver decir eso? Es irrelevante eso. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Pedro, un hombre de acción, como dijimos hace un instante, un hombre impulsivo, como dije que el joven que estaba arriba en ese momento, un hombre de carácter débil, porque cedía ante su carácter. ¿Sí?
Él no se quedaba quieto, era de los que no podían estar en un solo lugar por mucho tiempo, no podía estar ocioso. Entonces, pues voy a lo que sé, pero ¿qué significa voy a pescar? ¿Es simplemente una situación de voy a lo que sé hacer? ¿Es simplemente un pasatiempo? ¿Es simplemente alimentarme? ¿O implica más cosas? Nosotros tenemos que preguntarle a Dios de qué se trata esto de voy a pescar. Y luego ahí nos tenemos que situar nosotros. Si fue el caso mío, voy a hacer algo que sé hacer bien. Y podría decir alguna cosa, otra y otra. Y no creo que sea bueno para más de 3 cosas. Pero cada uno de nosotros podría decir por lo menos 3 cosas para los que somos medianamente buenos. Voy allá. Pero nosotros pensamos, lo que verdaderamente estamos diciendo, cuando yo estoy ubicado en el propósito de Dios para mi vida, y digo, el caso de un servidor, lo que hice por 29 años, voy a poner un consultorio. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Lo que le estoy diciendo a Dios es, esto no es suficiente para mí. Yo quiero regresar a mi vida pasada. Esto no me satisface. Yo necesito hacer lo que a mí me gusta hacer. ¿Por qué suponemos nosotros esto? ¿De dónde nos surge este pensamiento? Y vamos a ver 2 líneas de evidencia, las más sencillas. Podríamos ver más líneas, pero están muy complicadas. Solo 2. La primera, les pido si pueden encontrar Juan 16:32. Por cuestiones de los tiempos yo tengo que leerlo, pero tratemos de buscarlo. Juan 16:32. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahí hay 2 cosas muy importantes. Seréis esparcidos cada uno por su lado. Cuando lo estudiamos a profundidad, entendemos, cada uno por su lado, cada uno en lo que sabe hacer, cada uno en su casa, cada uno en su oficio, cada uno en sus prioridades, cada uno en sus ocupaciones, cada uno en sus preocupaciones. Pero lo más impactante es que ellos eran los primeros discípulos. Nosotros venimos después. Pero él dijo, y me dejaréis solo. Se lo estaba diciendo a los primeros discípulos. Ellos se irían a su casa, ellos se irían a sus negocios. Esa es la primera línea. Vamos a la segunda. Juan 21, aquí donde estamos para no mortificarnos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, no lo sabemos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Simón, 16, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Apacienta a mis ovejas. ¿A qué le estaba llamando el Señor cuando le dice una vez y otra vez y otra vez? 3 ocasiones. Y para nosotros los que tratamos de un poquito leer la Biblia, decimos 3 ocasiones, un número importante. Le está diciendo, mira, vas a tener mucha opción de regresar a tu antigua forma de vida,
pero yo necesito que te comprometas completamente a servirme a mí. Eso es lo que necesito, es lo que le está diciendo a él y es lo que nos está diciendo a nosotros también. 21:3. 21:3 es importante porque nos hace continuar con lo que nos está diciendo a nosotros Dios. Vamos nosotros también contigo, vamos nosotros también contigo. Es decir, los discípulos, los otros 6, porque eran 7 los que estaban ahí, los otros 6 le dicen a Pedro, nosotros también nos regresamos a lo que sabemos hacer, nosotros también nos regresamos a pescar, nosotros también nos regresamos a esto, aquello y a lo otro, nosotros también dejamos lo que pensamos que iba a suceder. Se sentían muy posiblemente desprotegidos. También podríamos decir, se sentían inadecuados. Ejecutar la obra de Dios, ejecutar lo que Él nos pidió, que fuésemos y compartiéramos el mensaje. Nosotros no podemos hacer eso. Y sin embargo, vamos contigo, le dijeron al que encabezaba, vamos contigo. Cuidado con eso. Va a llegar la tentación y nosotros vamos a decir, vamos contigo. Y fueron y ejecutaron lo que mejor sabían hacer, pescar. Dice, y aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Los pescadores, los expertos, los experimentados, los que se sabían el oficio, no pescaron nada absolutamente. Una experiencia fallida, una experiencia frustrante. Lo que mejor sabían hacer, no lo hicieron. Esto es una lección de Dios para sus vidas. Nosotros también hay cosas que sabemos hacer muy bien y podríamos otra vez pensar en ellas y las podemos pensar en este momento. Las sé hacer muy bien y el Señor podría darnos una lección en esas cosas en las que somos los expertos, los mejores, los que no fallan. Mateo 4:19, yo creo que nos lo sabemos casi completamente de memoria, unos más, otros menos, unos más y otros menos. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego, ¿por qué se les olvidó? ¿Por qué vamos a pescar? Y se fueron todos a pescar peces. Se olvidaron de la encomienda, que nosotros no olvidemos la encomienda dada por el Señor Jesucristo a la iglesia. En esto no hay marcha atrás. En esta encomienda o entramos o entramos. Nadie te va a obligar, definitivamente nadie te va a obligar. Pero ¿cómo será el momento de que rindamos cuentas? Somos mayordomos. Y el mayordomo rinde cuentas. ¿Cómo será ese momento? Pudiera parecer que a veces nos hemos olvidado el llamado que Dios nos hizo a servirle. Y Dios nos hizo un llamado a servirle. Dios nos hizo un llamado para que participásemos cada uno de nosotros en su obra. Pareciera también, son puros parecieras, que estamos más enfocados en nuestros intereses, en nuestros deseos, en nuestras prioridades, que en las de Dios. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Se nos está olvidando, 1 Corintios 6, versículo 20. Se nos está olvidando 1 Corintios 6, 20. Yo sé que algunos ya lograron abrirlo. Caro, ¿lo puede leer? Hemos sido comprados y luego
¿Qué con eso? Que hay un propósito de esa compra. El propósito de esa compra para nosotros es que con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Estamos haciendo eso o se nos ha pasado por alto? Y el 7:23 de la primera a los Corintios también, por precio fuisteis comprados. No te hagas esclavo de los hombres. Fuimos comprados por precio. ¿Por qué buscamos volver a nuestra vida pasada? El plano de las circunstancias, el potencial humano. Pero ahí no termina el pasaje. En la parte más importante de la primera parte del epílogo, el poder divino. El poder divino es importante para nosotros. Versículo 4. Iba amaneciendo. Aquí está un cambio completo y radical. Después de lo que había sucedido, después del fracaso de la noche, después de la falla, de esa pesca infructuosa, ahora se va a experimentar algo completamente diferente. Sucede lo que no debemos olvidar nosotros. Dice ahí en el mismo versículo 4, se presentó Jesús en la playa. El Señor Jesucristo se les presentó a ellos en la playa. A nosotros también se nos presentó. Y nosotros tenemos que entender para qué se presentó a ellos, para qué se presenta a nosotros. Se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Nos estará pasando alguna situación previamente? Nadie sabía en ese momento que era Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué perdimos rumbo? ¿Necesitamos una nueva brújula? La brújula está aquí. La brújula tenemos que enfocarnos en ella y tenemos que ir en la dirección que nos está llevando. Nosotros tenemos que entender esto. Y luego hay una pregunta importantísima para todos nosotros y también fue para el Señor Jesucristo. ¿Tenéis algo de comer? Otra vez seguimos con lo de las preguntas, no acabo, pero aquí va una. ¿Tenéis algo de comer? El Señor Jesucristo sabía. El Señor Jesucristo es Dios. Él sabe todo absolutamente. Sabía que no tenían de comer. Y les hizo esa pregunta confrontativa. Y la respuesta, pues no podían decir más que la verdad. No. Una confrontación, una reprensión suave para decirles, quisieron volver a su vida pasada y fracasaron. Quisieron hacer lo que yo les dije que ya no hicieran. Yo les dije que se iban a convertir en pescadores de hombres. Quisieron saltar el proyecto de Jesús para sus vidas. Y nos viene el mismo pensamiento a nosotros. ¿Estoy tratando de saltar el proyecto de Jesús para mi vida? ¿Conozco el proyecto de Jesús para mi vida? ¿Estoy haciendo esfuerzos por frustrar su proyecto en mi vida? ¿O estoy siguiendo con mis fuerzas mi propio proyecto de vida? Les dice a los expertos, sigamos, 6. Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echa la red a la derecha de la barca. Los pescadores expertos, los que se las sabían de todas,
pero estaban exhaustos, estaban frustrados, pero uno se pone a pensar, ¿por qué echaron la red? Echaron la red al ver la autoridad de esa voz. Esa voz hablaba con autoridad y ante esa autoridad decidieron hacerlo. ¿Qué diferencia? Yo no sé pescar, ¿alguien aquí sabe pescar medianamente? Ni un resfriado, ¿verdad? Bueno, los resfriados sí los pescamos, pero uno se pone en la lógica bíblica que he tratado de usar antier o recientemente. En esa lógica bíblica, los peces saben cuando la red se echa por la derecha y cuando se echa por la izquierda. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente ellos, igual que nosotros, nos hubiéramos sentido tentados a decir, ¿y quién es? Este extraño, ¿por qué viene a decirnos qué hacer? ¿Por qué nos va a decir lo que tenemos que hacer? Es lo mismo la derecha y la izquierda. Es lo mismo, como quiera, los peces llegan. Pero nos está diciendo por la derecha. ¿Y qué hicieron ellos? Echaron la red. No, eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que echar la red una vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo, echa la red. Y si nos dice, de esta forma no funcionó, hazlo del otro lado, pues hazlo del otro lado. Si me dijo, en este lugar no, pero del otro lado sí, tan sencillo como en esta cuadra no, mejor en la otra cuadra. Pues Él es Dios y yo hago caso. Nosotros entendemos, nos hace entender Dios. Lucas 5:5, ya que está allá Félix, no puedo decir su apellido, pero sé que tiene la Biblia abierta. Lucas 5:5, para que no me corten las transmisiones, las grabaciones. Es una situación distinta. Es cuando se les hace la encomienda. Ahora se les está haciendo una reencomienda, una recomisión. Es la parte final donde se está recapitulando, resumiendo lo que se dijo previamente. En tu palabra echaré la red. Esa palabra, esa voz con autoridad. Luego continuamos y vemos, versículo 10. Traed los peces que acabáis de pescar. Traed los peces que acabáis de pescar. El Señor Jesucristo no los necesitaba, los peces. ¿Por qué entonces la solicitud que les hace? ¿Para qué les dijo, tráiganse los peces? ¿Podemos creer eso? Él tenía su alimento. ¿Para qué traer los peces? Hay que obedecer. Lo que hicieron, llevaron esos peces. ¿Cuántos peces son? ¿Cómo? ¿Por qué se le ocurrió a alguien contar los peces? Pues da lo mismo si son 150 que 153. No, todo tiene un propósito. Demostrarnos dos cosas. Miren, primero, dice por ahí que alguien arrastró esa red. ¿Cómo? No sé, pero nos está diciendo. ¿Dónde está eso? A ver,
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Uno solo de ellos. Uno solo. ¿Qué mensaje me trae a mí eso? Digo, porque toda la Biblia trae un mensaje para nuestras vidas. Nosotros siempre nos sentimos incapacitados, pero uno solo arrastró 153 pescados, ahora sí, ya no peces, ya están pescados. Uno solo. Es decir, nos está diciendo, tú, con mi respaldo, puedes hacer grandísimas cosas, cosas que jamás has podido hacer. Este es el tipo de detalles que tenía que ser escrito para una enseñanza personal para nosotros. La provisión del Señor no es lo mínimo necesario, es mucho más de lo que nosotros necesitamos, muchísimo más, pero tenemos que confiar en el Señor de la provisión. Tenemos que confiar en el Señor de señores, en el Rey de reyes y aquel a quien decimos servir. Y si no lo hemos servido, es buen tiempo. Y casi seguimos avanzando, ya estamos en el 12. Otra de sus invitaciones, una invitación importante: venid, comed. Pues si ya tenían peces, es lo importante. Es simplemente venid, comed. Y nos damos cuenta que no simplemente es venid, comed, pues como quiera iban a comer, ya tenían peces. Pero les está diciendo, vengan aquí donde estoy yo. Les está haciendo una invitación. Estén conmigo, estén cercanos a mí. Necesitan esto. A alguien se le ocurrió decir, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Perdón, ninguno se atrevió a decir, estoy con los cables cruzados. ¿Por qué no se atrevieron a decir? ¿Por qué no se atrevieron a preguntarle esto? Porque sabían, ya se habían dado cuenta quién era. Nos damos cuenta a este momento, porque dice el 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Ustedes confiaron en ustedes mismos y tuvieron un fracaso total. Venid, comed. Entremos en intimidad y les voy a dar un triunfo increíble. Pero necesitamos estar en intimidad con Dios. Necesitamos ponernos de una manera tal que podamos decir, aquí estoy y solo para una cosa, para servirte. Él ha hecho tan increíbles cosas que ¿por qué nosotros le limitamos el acceso a nosotros? El Señor pudo haber hecho eso para convertir a todo el pueblo de Israel, pero Él decidió usar a esos, voy a ser textual, a esos 7, aunque luego vemos otra cosa, ¿verdad? Pero decidió usar personas. Decidió usar a Pedro para arrastrar la red. Decidió que la red no se rompía. Son figuras todas ellas. Yo no puedo decir simboliza esto y simboliza aquello, pero sí nos hace pensar. Fue tan sorprendente el hecho de que un solo hombre arrastrara esa red. Fue tan sorprendente el número de peces. Fue tan sorprendente que la red no se rompiera,
Que por qué no le decimos, no había meditado en cuán grande eres, Señor. Eres sublime, eres increíble. Y yo que no me pongo a revisar detalles. Yo que no analizo lo que tú me estás diciendo. Que simplemente, como si fuera el periódico. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu increíble, bendita y santísima palabra. Señor, ayúdanos. Danos entendimiento. Danos diligencia para leer tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla. Y danos valor para confiar en ella y en tu voz autoritativa que está ahí. En esa voz que implica la autoridad del universo. Que nosotros podamos confiar. Yo puedo hacer grandes cosas. Porque no soy yo, es Él quien las va a hacer. Aquí, en este momento, somos un grupo de creyentes. Gracias a Dios por eso. Yo sinceramente, te lo digo, Señor Dios, hoy me sorprendí. ¿Cómo he pasado el tiempo sin entender tu palabra? ¿Cómo es increíble que se me pasen estos preciosos detalles? Gracias porque tú diste las circunstancias hoy por la mañana para ponerme a subrayar mientras estaba en una sala de espera. Gracias. Gracias porque lo que pensé ayer lo recompusiste completamente, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque me das el mensaje. La comisión no ha cambiado. La comisión es la misma. Pescadores de hombres. Vayamos por los que nos está mandando ir el Señor. Aquí todos somos creyentes y estoy seguro, y no voy a preguntar, porque estoy seguro de lo que voy a decir, lo que voy a decirle a Dios en este instante. Estoy seguro, Señor Dios, que aquí todos hemos tomado una decisión hoy. Tú estás viendo en este momento al interior de cada uno de nosotros y sabes la firmeza de esa decisión. Te pido que no seamos iguales que antes, que cambiemos, que si tú nos dices por la izquierda no, hazlo por la derecha, nosotros seamos obedientes. Que dejemos nuestro pensamiento que nos lleva a fracaso y te sigamos en obediencia, porque quieres llevarnos a victoria. Señor Dios, gracias por tu maravillosa y bendita palabra. Te agradecemos porque has estado aquí con nosotros y nos has enseñado lo maravilloso que es obedecer tus mandatos. Te lo solicitamos, Señor Dios, en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.